Como Leonardo, el padre, pues, es un apasionado de la historia. Dentro de sus escritos pues está todo un escrito acerca de San Isabel, San José Isabel Flores, acerca de Matatlán, que es el pueblo de sus abuelos, acerca de las parroquias de Tepatitlán, de Zapotlanejo, y pues alguien pues está muy documentado en la cuestión histórica, que es relevante la investigación que él hace acerca de la visita de un obispo que no estaba pues en ninguno de los archivos eclesiásticos, no estaba registrada la visita del obispo Colmenares a esta región de los Altos, y de ahí pues se le empieza a apasionar mucho esta cuestión pues de la historia, ¿verdad? Él viene el día de hoy a compartir con nosotros esta conferencia acerca del milagro de la imagen peregrina de la cofradía de Toyagua, un documento que él nos compartió, y pues el día de hoy va un poco pues a profundizar. Ojalá que si hay preguntas, comentarios, pues algo más que se pudiera profundizar, pues aprovechar que el Padre el día de hoy está aquí entre nosotros. Agradecemos, Padre, por la generosidad y le damos un fuerte aplauso a toda la Muchísimas gracias a todos ustedes. Es un gusto estar aquí en medio de ustedes y poder compartir lo que con gusto pues he investigado. Ustedes se preguntarán por qué este año el programa de las fiestas trae esa imagen, Padre. Padre, ¿por qué pusieron allí como unas personas y como a un niño apuntando a la Virgen? Pues miren, yo conocí al Padre Chuy desde hace algunos años. Él me conoció siendo seminarista en año de servicio, y de vez en cuando platicábamos temas de historia. Y él una vez me comenta, me dice: Padre, entre lo que tú estás investigando, ¿has encontrado algo de la Virgen de Toyagua? Y le dije: pues no, pero estoy revisando tantos papeles que algo me he de encontrar. Y efectivamente, yo estoy terminando la tesis de la maestría en Historia en la Universidad de Guadalajara, y encontré entre los documentos una relación maravillosa del primer milagro de la Virgen de la cofradía del pueblo de Toyagua. Entonces se lo compartí, le llamé y le dije: Padre, me acabo de encontrar este tesoro que les va a ayudar mucho a la gente de Toyagua para que crezca en la fidelidad, en el amor, en el cariño a la Virgen. Y hoy con gusto estoy aquí para presentarles y platicarles un poco de lo que pues es este milagro. Quisiera empezar diciéndoles un poco acerca de la parroquia de San Francisco de Nochistlán. Ustedes se preguntarán: Padre, ¿pero por qué nos viene a hablar de la parroquia de Nochistlán? Queremos escuchar el milagro de la Virgen. Pues miren, necesitamos primero tomar en cuenta que la parroquia de Nochistlán pues era la parroquia a la cual pertenecían los fieles de Toyagua. A la fecha siguen siendo capellanía, y es fundamental que conozcamos qué pasó con Nochistlán. Cuando conozcamos esto, nos vamos a dar cuenta que nos van a surgir muchas preguntas. La primera de ellas: Padre, ¿hubo en Nochistlán un convento de frailes franciscanos que eran los que nos traían a la Virgen? Pues vamos primero a desentrañar un poco de esta historia. Yo quiero que ustedes, si tienen preguntas, no se las guarden. Si hay un momento que me tengan que interrumpir y decir: a ver, Padre, espérese, levanten la mano, con orden les pasamos el micrófono y vamos haciendo esto muy bien. Pues miren, hubo un historiador muy famoso, Ignacio Dávila Garibay, que nos decía que él encontró un documento que decía que la parroquia de San Francisco de Nochistlán fue erigida parroquia como tal en el año de 1550. Él decía que había encontrado ese documento. Conforme hemos avanzado en las investigaciones, nos hemos dado cuenta que no. Nos hemos dado cuenta que la parroquia de Teocaltiche
la parroquia de Jalpa, la parroquia de Nochistlán y la de Tlaltenango no fueron erigidas en 1550, muchas gracias, sino más bien de doble vaso. Sí. Así que les voy a tomar aquí, porque yo manoteo mucho y voy a dejar aquí una deuda. Pues miren, la parroquia de San Francisco de Nochistlán se erigió hasta el año de 1569. Y nos preguntamos, ¿quién era quien atendía antes la parroquia de San Francisco de Nochistlán? Pues sabemos que Fray Miguel de Bolonia, que era guardián en el convento de Juchipila, venía a administrar Nochistlán, Toyagua, Mexticacán, los pueblos aquí a la redonda. Y esa es una pregunta que muchos se han hecho. Entonces, ¿él fue el que trajo la Virgen? Pues no sabemos, no tenemos pruebas. Lo que sí sabemos es que de Nochistlán no venían a administrar como un convento, no hubo convento. El convento estaba en Juchipila y desde allá venían los frailes a administrar los sacramentos a esta región. En el año de 1569, después del día 19 de septiembre que aconteció la muerte del obispo Pedro de Ayala, se comenzaron a nombrar parroquias nuevas, entre ellas la parroquia de San Francisco de Nochistlán. Tenemos noticia de esto porque sabemos que en la cuaresma del año de 1569, Fray Miguel de Bolonia estaba todavía confesando en Mexticacán. Ustedes han de saber muy bien quién fue Fray Miguel de Bolonia. Es conocido porque él es el que, según la tradición, llevó la Virgen de San Juan de los Lagos. Se las otorgó al pueblo de indios de San Juan y ellos afirman que este religioso les entregó la Virgen. Pudiéramos decir entonces, también nos trajo la de nosotros. Pues miren, cuando yo me puse a investigar esto me di cuenta de que en la región, para el año de 1648, en la región nada más de los Altos, imagínense de Tonalá hasta Teocampiche, estas parroquias, había más de 30 imágenes de talla pequeña. Entonces sería imposible decir que todas las llevó Fray Miguel de Bolonia. O nos lo imaginamos con una mochila cargada de vírgenes y les dice, aquí les va una, aquí les va otra. Sería imposible. Los recursos y las condiciones no lo permitían. Lo que sí sabemos es que la parroquia de San Francisco de Nochistlán tenía o abarcaba los pueblos de Tenayuca, Apulco, Toyagua, Mexticacán, Acacico, Yagualica, Manalisco, Juchitlán, Huizquilco, Ontla y Jala. Una extensión muy grande. Y se nombró para el mes de diciembre de 1569 al padre Francisco de Beas como primer párroco de la parroquia de Nochistlán. Y esto lo sabemos muy bien porque este sacerdote no fue un sacerdote ejemplar. ¿A qué me refiero con esto? Cometió algunos abusos contra los indígenas y ellos se quejaron y el padre fue sometido a un juicio de inquisición. Y en el juicio de inquisición pues hubo muchos testigos, hubo muchas declaraciones de todos los pueblos, de todos los que se sentían agraviados y dieron muchos detalles para que fuera declarado culpable de 18 cargos el padre Francisco de Beas. Sabemos que para diciembre de 1570, es decir, un año, menos de un año, el padre Francisco de Beas había retirado de la parroquia, lo habían cesado, y vino el padre Joaquín Gutiérrez, por cura de Nochistlán y del pueblo de Temacapulín. En este tiempo entonces, además de los pueblos que ya les dije anteriormente, se agregó Temacapulín a la parroquia de Nochistlán para el día 7 de diciembre de 1570. Pero no duró mucho porque, según la opinión de uno de los vecinos, este padre Gutiérrez salió huyendo de Nochistlán por el temor de los indios porque decían que le querían matar.
Tan dolidos quedaron en Nochistlán por este testimonio del padre Francisco de Beas, que no toleraban ya que nadie los tratara. Y este padre, Joaquín Gutiérrez, parecía que iba en los mismos caminos y por eso salió huyendo, porque los indígenas dijeron: o nos tratas bien o te matamos. Y salió huyendo. Entonces, en su lugar, designaron al padre Lázaro Vallejo por cura y vicario de Nochistlán, Mezcala y Coahuila. Es decir, súmenle todos los pueblos que habíamos dicho, Temacapulín, y se le sumó al pueblo de Mezcala, Mezcala de los Romero, y Coahuila, muy cercano al pueblo de Ixtlahuacán del Río. Entonces la parroquia creció más, imagínense. Todos estos pueblos para un solo sacerdote y con las condiciones de aquel tiempo. Lo que es muy interesante es que el padre Vallejo duró aproximadamente un año también como sacerdote, pero a él sí lo quisieron mucho los indígenas. A él lo trataron muy bien, lo quisieron mucho, incluso pues lloraron por su partida porque los trataba bien. Después de estos testimonios, los trató muy bien. ¿Qué pasó entonces en este tiempo en Nochistlán? Hablamos que ya estamos en el año de 1571. 2 años duró como parroquia Nochistlán. 2 años duró, pero se dieron cuenta los canónigos de catedral que los indígenas estaban sufriendo mucho por pagar el diezmo, por pagar la comida del sacerdote que los atendía, por todas estas cargas. Entonces decidieron que la parroquia de Nochistlán tenía que terminar y la fusionaron a la parroquia de Teonaltiche. Es decir, todos estos pueblos dejaron ya de tener una parroquia y fusionaron la parroquia de Nochistlán a la de Teonaltiche. Imagínense la extensión desde Teonaltiche hasta Ixtlahuacán del Río. Todo eso era una sola parroquia. Por eso, esto sucedió en la visita que hizo el obispo en 1572, el obispo Francisco Gómez de Mendieta. Por esta razón, sabemos que en futuras declaraciones no se habla ya de la parroquia de Nochistlán, pero sabemos que para el año de 1601 otra vez estaba en funciones la parroquia de San Francisco de Nochistlán. Es muy interesante que conozcamos esto porque nos vamos a dar cuenta que estos sacerdotes que les he mencionado, el padre Francisco de Beas, el padre Lázaro Vallejo, el padre Francisco Rodríguez de la Vera, que aparece ya como sacerdote en 1601, eran sacerdotes conocedores de la lengua mexicana, es decir, hablaban náhuatl. Era lo que se les pedía en su tiempo a los sacerdotes para entender y hacerse entender a los pueblos de indios. Y es aquí donde empezamos a darnos cuenta que ellos trajeron una administración muy particular, una administración en la que nos habla sobre los pueblos de indios, los hospitales que dice ahí para una persona. Es ahí los pueblos que abarcaban, ¿verdad? Lo que les decía. Los pueblos de la jurisdicción. Adelante. Yo quiero hablarles sobre un punto muy particular: los hospitales de indios y las cofradías. Yo aquí estoy maravillado porque en el pueblo de Toyagua sucedió algo que no ha sucedido en todos los demás pueblos de indios de la región, que conservan la capilla del hospital, conservan parte del hospital de indios en ese famoso arco que ustedes bien conocen, conservan la iglesia antigua o la iglesia parroquial y conservan este santuario que fue la tercera iglesia que se construyó aquí. Y les digo que es maravilloso porque esta estructura de los hospitales de indios no era propio de aquí de Toyagua, no. Estaba en muchos pueblos. ¿Por qué? Porque la administración tanto de los sacerdotes religiosos franciscanos como los sacerdotes diocesanos, que también se les llama seculares,
entendieron que era un modo muy amable de hacer la evangelización. Cuando se nos viene a la mente la palabra hospital de indios, nosotros nos imaginamos un lugar donde hay enfermos, donde hay curaciones, donde hay inyecciones, donde hay lancetas, donde hay camas, ¿verdad? Pero nos tenemos que dar cuenta que el hospital de indios tenía más funciones. Un hospital de indios también era un lugar de hospedería. Imagínense ustedes que venía el sacerdote a celebrar la misa una vez al mes, porque tenía que atender todos los pueblos de la región. No podía celebrar una misa cada domingo, era imposible, no podía partirse en tantos pueblos. Administraban, digamos, una vez al mes, como era la legislación conciliar de aquel tiempo, una vez al mes atender a cada pueblo. Y pues venían de todas las comunidades cercanas y lugares cercanas a escuchar la misa. ¿Qué pasaba con los indígenas que quedaban muy lejos? Se hospedaban en el hospital de indios. Todos tenían libre acceso, todos podían llegar al hospital a tomarse un vaso de agua, a descansar, y si tenían algún enfermo, dejarlo para su curación. El hospital de indios también era el lugar de la catequesis. Era la casa pastoral, eran los salones parroquiales. En el hospital se congregaban sonando la campana para estudiar la doctrina cristiana. Todos los indígenas, por ley, tenían que aprender la lengua mexicana y tenían que aprender la doctrina en lengua mexicana, en cámara. Para esto se hizo toda una estructura de las cofradías. Las cofradías apoyaban a fomentar la devoción de la Virgen. Casi en su mayor parte las cofradías estaban dedicadas a la Virgen y fomentaban la fe en los momentos en los que el sacerdote no podía estar. ¿Qué hacía toda la gente? Se congregaban todos los días a rezar el rosario, se congregaban a cantar oraciones por la mañana y por la tarde. Cuando ya había una persona del pueblo que ya más o menos se aprendía la doctrina cristiana de memoria, lo nombraban fiscal o temastiano, que significa catequista, y a él lo ponía el sacerdote a que les tomara la doctrina a los demás, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a todos les pedía la doctrina. ¿Y qué hacían? Pues tenían en los hospitales para su devoción una imagen de la Virgen, un pequeño altar, la imagen de la Virgen, y los salones del hospital y esa pequeña capilla donde tanto los catequistas como la gente se reunía a rezar. Sobre todo el rosario. He encontrado testimonios maravillosos de las constituciones, es decir, tenían reglas en las cofradías, reglas para que todo aquello funcionara. Y unas de las reglas de las constituciones más maravillosas y que mejor se conservan son las más antiguas de la región. ¿De qué pueblo creen que es? De Temacapulco, muy cercano. Pero como eran esas, así eran las de los demás pueblos. Era muy común que tuvieran las mismas reglas. Y en esas nos dice cómo se reunían en la mañana y en la tarde a rezarle a la Virgen. Entonces todos los pueblos tenían su hospital de indios y su iglesia parroquial. Ahorita ustedes dicen, es que si hay dos templos, uno de adobe y uno de piedra. El de adobe, muy seguramente por su cercanía con la estructura, era la capilla del hospital. Y el de piedra que ustedes tienen era la primera parroquia. Ustedes saben a quién estaba dedicada su parroquia. No era la Virgen estaba en el hospital. Su parroquia estaba dedicada a San Lucas Evangelista. ¿Sí está aquí? Hasta arriba, miren, conservan algo. Ahora ya tiene una razón. ¿Por qué hay un San Lucas allí? Porque antes nuestra iglesia estaba dedicada a San Lucas. Y esto, ¿cómo lo sabemos? Por el documento que más adelante les hablaré, donde nos dice toda esta estructura. Bueno, yo quería abundar un poco en esto de los hospitales de indios, porque dentro de las cofradías
que era la unión de la cofradía. No era más que otra cosa más que fieles reunidos que se hacían devotos de la Virgen, que se reunían a rezar, que oraban unos por otros y que hacían una especie de comunidad muy única. En los hospitales de indios, las cofradías tenían muchos gastos. Imagínense ustedes que tenían que saldar todos los gastos de los enfermos. ¿De dónde iban a sacar dinero las cofradías? De dos maneras. Tenían ganado, criaban ganado mayor, vacas, caballos. También criaban ganado menor, ovejas, cabras, y las iban vendiendo y con eso tenían dinero para sustentar la cofradía. También pedían limosna. Esto es a lo que yo quiero llegar. Esto es lo más importante a lo que yo les digo todo este discurso. Las cofradías pedían limosna para sostenerse. En estas constituciones que les digo de Temacapulín decían que muchos bienes se lograban con las personas que daban limosna. Los cofrades que daban limosna y los que pedían limosna haciendo este servicio tenían premios en la vida eterna. Entonces mucha gente le gustaba dar, apoyar para hacer la caridad. Y es aquí donde nos damos cuenta que había imágenes peregrinas y limosneras. Miren, estrechamente unida a las devociones de las imágenes en los hospitales, existió otra práctica religiosa denominada la demanda o petición de limosnas. Si bien la práctica era más bien del ámbito administrativo, en el que se gestionaban bienes materiales para sostener la fábrica material de las iglesias y las obras pías en los hospitales, terminó siendo también la fuente de propagación de las devociones regionales en las jurisdicciones donde tenían limosna. Miren, este era un fenómeno que se daba en muchos pueblos, no solamente aquí. Todos los días se reunía la comunidad de cofrades y asignaban quienes iban a ir a pedir limosna. Había reglas, no nada más era decir vamos a ir a pedir dinero por los pueblos. Se organizaban, le pedían al sacerdote su autorización, luego el sacerdote los mandaba hasta Guadalajara con el obispo a que pidieran una licencia de pedir limosna, que les dieran un papel que los acreditara, su credencial de limosneros. ¿Por qué? Porque se podían dar excesos, muchos fingían pedir limosna. En nuestra región tenemos que ya desde 1579 se hablaba de cómo se debía de pedir la limosna. Decía que todos los sábados y algunos días de viernes salga uno de los cofrades con una vara y en ella una cruz y una campanilla, que pase por todo el pueblo y pida limosna para el hospital, la cual se la debe de entregar al mayordomo para que la expenda, la utilice en la utilidad de la cofradía y los enfermos. Es decir, al que asignaban como limosnero tenía que salir el sábado con su vara, con su campana, por todo el pueblo. Y ya después no solo por el pueblo, sino por los pueblos vecinos. Esta práctica pues dejaba la aportación para que los mayordomos, los diputados, los que tenían cargos dentro de la cofradía pudieran pues pagar todo lo que necesitaban. Sabemos que en nuestra región la práctica de limosnas era muy común y también había muchos excesos. Sabemos que en 1618 un indígena había robado del hospital lo que había juntado y se quejaban los cofrades diciendo que todo lo que habíamos juntado entre los españoles, porque habían salido a pedirles a los españoles, es decir, habían juntado más, se los había robado un indígena en 1618.
Entonces, esto es para que nos demos cuenta que en nuestra región salían a pedir la limosna. Miren, se decía, como les decía, las ordenanzas, las constituciones del Temacapulín decían: aquel que tenga piedad y oro y no tenga piedad hacia los demás será considerado como el ministro del demonio. Quienes sean egoístas serían considerados como personas falsas y malas. Así decía la Constitución para motivar a los jóvenes a la religión. Es decir, sí, los fomentaban pues a recaudar y también a cooperar como limosneros. A mí quienes decían: yo no puedo cooperar, pero yo puedo salir a pedir la limosna, esa va a ser mi cooperación. Y así se manejaba. Pues bien, ¿cómo se pedía la limosna? ¿Qué se hacía? Para el tiempo que nos ocupa, cuando se obtenía la licencia para recolectar, el mayordomo entregaba el documento a las personas que se iban a poner en camino. Debían ser acompañados por algunos mozos y por algunas mujeres. Los demandantes, es decir, quienes iban a pedir el dinero, transportaban una imagen peregrina o de mandita, que también les llamaban, que era una reproducción de la imagen original por la cual se colectaba y la llevaban en un altar cortado. Quiero que ustedes se pongan a pensar qué diferencia hay entre la imagen que tienen ustedes en el altar y la imagen que tenemos aquí a una hora. ¿Cuál es la diferencia? El tamaño. Sin duda que la diferencia más grande es el tamaño. ¿Por qué? Aquí nos podemos poner a pensar dos cosas. Miren, el tamaño nos habla un poquito de la antigüedad, lo vamos a tratar más adelante. Miren, allí pongo algunas ilustraciones de cómo se llevaba la práctica de la limosna. Ahora vemos cómo lo llevaban a la imagen en su altar portátil, en unas amplas, acompañada por algunas personas quienes tenían la licencia. En la siguiente imagen, pues nos aparece cómo pues tenían ya la estructura para cargar a la imagen peregrina. Las llevaban en altares portátiles, pequeños como armarios, vamos a ver más adelante. Esta es la imagen de la Virgen de Zapopan, una imagen también de la cofradía. Se fijan que está como una pequeña caja, armario con dos puertas. Eran las cajas donde las transportaban a las vírgenes para pedir limosna. Había algunas reglas que se tenían que considerar al momento de pedir la limosna. Primero, se debía de llevar un libro moderno donde se asienten las limosnas. Es decir, moneda que les daban la tenían que anotar. Dice el dicho: cuentas claras, amistades claras. Y también valía para los cofrades. Tenían la confianza del sacerdote, pero tenían que darle cuentas de todo. Segundo, se tenía que hacer saber a los curas o ministros que hubiera que iban a pedir limosna y tenían que autorizar. Si llegaban a otro pueblo, primero tenían que buscar al sacerdote y decirle: padre, venimos desde Coyagua y vamos a pedir limosna. ¿Nos permite? Sí. Pues fírmenos que nos autorizó pedir limosna. Tercero, no se debe llevar y no se lleve mujer ninguna. Las mujeres no podían salir a pedir limosna.
solamente los varones. Entonces, quienes levantaban, quienes llevaban a la Virgen eran varones. Cuarta regla, que no haya más de 2 personas pidiendo limosna. Se autorizaba que fueran de 2 en 2 a pedir la limosna. Y es así como cargaban entre los dos, no solo con el libro, con los papeles de la licencia, sino también con la imagen. Yo vi esta foto por ahí en el internet de un museo comunitario que ustedes piensan. ¿Ya se fijaron qué cosas tienen ahí? Tienen ese altar portátil, esa pequeña cajita donde se llevaba la Virgen para pedir limosna. Muchos dirían, porque en algunos lados lo he escuchado que lo vienen y dicen, es que allí se guardaban los vestiditos de la Virgen y se les hizo un ropero muy pequeño para los vestidos de la Virgen. No, era el altar portátil, la caja que llevaban los limosneros, llevando a la Virgen para pedir limosna. Es que esto es muy fundamental. Quiero que nos grabemos esto de la bendición de limosnas porque es parte del milagro. Como vemos, pues la cargaban entre 2, en andas. Algunos lo utilizaban a manera de cargastres, también las llevaban en la espalda. Pero cargaban entre 2 según las reglas que el obispo daba a los limosneros. En nuestra región, hubo 3 imágenes y 3 milagros. Bueno, hubo más imágenes, pero 3 imágenes milagrosas que pidiendo limosna o en ese contexto comenzaron a obrar muchos milagros. Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, Nuestra Señora del Pueblo de Moya, Lagos de Moreno, y Nuestra Señora del Milagro. Por ahí puse en el mapa más o menos los puntos de donde estas imágenes fueron obrando milagros. Miren, si nos pusiéramos, sabemos que es la misma advocación de la Virgen María. No son 3 vírgenes diferentes, es una sola, pero con advocaciones distintas. ¿Cuál es la más popular de ellas? Sin duda la de San Juan de los Lagos. ¿Por qué? Porque las estructuras, los caminos, hubo mucha gente que llegaba a San Juan, a la feria, se conectaba, y cuando obró el milagro, pues muchos lo dieron a conocer y se difundió la devoción. Después, la segunda más conocida es la Virgen de Collado, porque es una devoción muy regional, y donde hay un chistense, está la Virgen de Collado. Cuando hablo chistenses, de toda la parroquia, ustedes y todos los pueblos que forman parte de la parroquia. Donde ustedes están, si salen al extranjero, si salen a otra ciudad, difunden, promueven y llevan a la Virgen. Y es una devoción más extendida. La tercera imagen que corrió conmigo suerte es la del pueblo de Moya. De hecho, ni sabía que había un milagro y también me lo encontré entre las búsquedas. Yo dije, caray, también un milagro. ¿Saben qué tienen en común estas 3 imágenes y estos 3 milagros? Que en los 3 la Virgen resucita a un niño, a una niña. Los 3 milagros suceden con niños. Los 3 milagros suceden con niños que han fallecido y que vuelven a la vida. Y esto es maravilloso porque los 3 milagros suceden en un plazo más o menos como de 70 años. Los 3 milagros sucedieron y fueron muy buenos. Miren, el primer milagro de la Virgen de San Juan de los Lagos, pues es un milagro muy conocido. Sabemos que en 1623 una familia de bonantineros, otros que han llamado cirqueros, llegaron a hospedarse en el hospital de indios, porque en el hospital también llegaban los españoles. Llegaron,
vieron el hospital, pasaron a resguardarse y sucede que estaban practicando, según cuentan las crónicas, porque estaban dando una función de agradecimiento y una niña se degolla, según dice el testimonio más antiguo, cae sobre una daga, se degolla y una de las indígenas del pueblo saca a la imagen del hospital, de la capilla del hospital, se la pone en el pecho de la niña y al tiempo la niña recobra la vida. El milagro famoso en el cual había porque murió en 1621. Y aquí podemos ver cómo la imagen el milagro de la Virgen de Moya, voy a dejar el tutorial esta de la Virgen de Moya sucedió cuando los cofrades de la cofradía del pueblo de Moya salieron a pedir limosna en el año de 1673, 50 años después del milagro de San Pedro. Y andaban pidiendo limosna desde Lagos de Moreno, salieron hasta el pueblo de Tlacotán. Ciudad Tlacotán, muy cercano a Ixtlahuacán, Uquino, en el pueblo de Tlacotán. Allí pidieron permiso, sacaron su licencia, los dejaron pedir limosna. Cuando en eso estaban, una mancuerna de caballos arrebataron por delante a un niño de edad de 7 u 8 años y a gran distancia lo arrojaron y del golpe tan sumamente grande le levantaron sin sentido y echando mucha sangre por la boca, por la nariz, los oídos y lo daban por muerto de todo. Y muchas personas certificaron que el niño no tenía pulso, había muerto. Llevaron a este niño con sus padres y ellos, desconsolados, lo pusieron delante de la Santísima Virgen, Nuestra Señora del pueblo de Moya, la Virgen que llevaba pidiendo limosna. Lo pusieron al niño delante de la Virgen y dice la descripción: los padres, sin esperanzas de la vida de su hijo, se lo ofrecieron con lágrimas. Y después de un rato, el niño abrió los ojos y hasta hoy está vivo en el pueblo de Tlacotán. Y este milagro lo dejaron por escrito en los libros parroquiales. El libro parroquial de Río nos habla de este milagro. Y este milagro ni siquiera lo conocían en el pueblo de Moya, no sabían que su imagen había llegado hasta Tlacotán y que había sido parte de este milagro. Adelante para la diapositiva. Miren, aquí están las tres imágenes de las que estamos contando los milagros. La Virgen de San Juan de los Lagos, la más pequeñita de todas, y por eso confirmamos su antigüedad. La del centro es la Virgen del pueblo de Moya. Si se fijan en sus rasgos es más diferente porque es una imagen del siglo XVII, de los años 1600 en adelante. Y esta imagen maravillosa, la tercera, que es la Virgen de Tlacotán, una imagen de la Virgen, la original, la que tenemos aquí en el altar mayor, que conserva en sus rasgos también muy parecida, más parecida a la Virgen de Moya, más del siglo XVII. Muy bien. A lo que dijimos, ¿verdad? Sin tanta introducción, pues era necesario hablar para que entendiéramos en qué contexto sucedió el milagro. El milagro de Toyagua es relatado en el año de 1651. El párroco de Nochistlán, el padre Antonio de Llamas, manda un informe al obispo Juan Luis Colfeo, porque en ese año el obispo hizo una visita. Yo en este tema de la visita del obispo Colfeo he
cabezas y armar de rompecabezas, y hace poquito lo saqué en un libro, lo relancé. Y allí fue donde me encontré el milagro de Toyagua. Cuando el obispo Pormenero hizo su visita, no pudo llegar a Nochistlán. La visita duró de 1648 a 1649, casi 29 años. Entonces, en 1650, el obispo pide información a los pueblos que lo visitó, y entre ellos el pueblo de Nochistlán. Entonces, el padre Llamas pide información a los pueblos de su parroquia, y ahí es donde nos muestra cómo era Toyagua. En este año nos muestra el milagro, nos muestra las devociones. En dicha relación, el padre hacía mención que en el pueblo de Toyagua el templo parroquial estaba dedicado a San Lucas y tenía establecida una cofradía dedicada a la Niña Concepción, y que en el pueblo celebraban ambas fiestas patronales con solemnidad. Mencionaba además que para ese año de 1651 había en Toyagua 126 habitantes, y somos ellos, 126 habitantes. Lo más rescatable del relato es la descripción de la Virgen. Dice: la Virgen es una hechura de Nuestra Señora de estatura de 3 cuartas. ¿Cuánto es una cuarta? Más o menos como 21 centímetros, 22 centímetros, según las cuentas oficiales. Entonces, la imagen que describe para 1651 el padre Llamas es una imagen que mide más o menos unos 60 centímetros. ¿Cuál de las dos se asemeja más a ese tamaño? 60 centímetros. Es más o menos la tierra, más o menos ese tamaño. Y es la imagen de la que habla el sacerdote. No nos habla de otra imagen, eso es interesante. Él habla de esta mujer y dice que esta imagen de este tamaño la quieren mucho los habitantes de Toyagua, porque tienen en ella librado su remedio, porque hayan librado a Dios por esta imagen muchos milagros. Ya para entonces la tenían por milagrosa, y él dice cómo sucedió ese milagro. Dice: es milagrosa porque cuenta este milagro que les quiero contar. El milagro sucedió en el año de 1648, cuando la llevaban a la imagen a Filipinos. Habían llegado con la imagen hasta un punto muy distante llamado las Minas de Guadalajara. Por ahí les puse, ahí está su santo patrono, San Lucas, el patrono de la iglesia, que es lo que ya les mencionaba. Tocamos ya este tema del milagro de la Virgen, pero yo quiero que nos demos cuenta la distancia. ¿Hasta dónde había llegado con la Virgen de Toyagua? Las minas de Guadalajara se encuentran en la frontera de los estados de San Luis Potosí y Tamaulipas. Las minas de Guadalajara forman parte del estado de San Luis Potosí. La Virgen de Toyagua había salido la imagen peregrina, la imagen milagrosa, había salido, para entonces todavía no era milagrosa, era la imagen con la que se pedía limosna. Acuérdense que mandaban a hacer hechuras de la Virgen original para que pidiera limosna. Ahora les llamamos imágenes peregrinas. En aquel momento les llamaban imágenes limosneras. Salían. Imaginemos la distancia.
había salido hasta este punto, las ruinas de Guadalajara. Ahí estaban pidiendo limosna cuando lo siguiente, por favor, estaban atados un muchacho de 3 años que estaba presente en la demanda muy de 3 años, como este pequeñito que está aquí adelante, igual de curioso, traía una vara y se le ocurrió a 2 machos que estaban amarrados a un poste, que eran machos cerreros, es decir, que no estaban domados. Al niño se le ocurre brincar a uno de estos animales. Los animales que no estaban domados se exaltaron, se lograron desatar de ese poste y con la soga se llevaron al niño. Lo llevaron, dice el testimonio, arrancando del poste los dichos machos y entre los brazos cogieron al muchacho por el pescuezo y le machucaron la cabeza y le llevaron tras de sí como un kilo de arcados. Un kilo de arcados, esa era una medida, ¿verdad? Lo arrastraron cientos de metros. La escena de este momento que el niño, ante el descuido de sus padres, que pica a estos animales como curioso con una vara, se desbocan los animales y se lo llevan de por sí. Y el pobre niño lo deja sin vida. Este niño era pues parte de ese lugar de las minas de Guadalajara. Entonces, desconsolados sus padres y entre lágrimas, lo presentaron ante la imagen. Se fijan que hay esta similitud. Los papás piden el milagro a la Virgen, presentan al niño y sucede el milagro. Permitió Dios, por intercesión de su madre, dar vida a este niño y quedar sano, sin lesión alguna. Este milagro fue puesto por escrito en el libro de la cofradía que llevaban los demandantes. Si un día aparece ese libro, revisen, no va a estar en el año 1648. Los libros de las cofradías por eso son muy importantes, porque no solamente había relatos de cuentas, no solamente había allí documentos de pedir limosna, sino que aquí también relataban los milagros. Y aquí quedó escrito, y los sacerdotes de las minas de Guadalajara dieron testimonio de lo que vieron ellos también. Ellos presenciaron el milagro, ellos escucharon a la gente, a los testigos. Este fue el primer milagro de la Virgen de Toyac. Padre, ¿dónde se encontró eso? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde? Esta relación que escribió el padre Antonio Llamas en 1651 la transcribieron y actualmente está en la Universidad de Los Ángeles, California. A los griegos les gusta mucho nuestra historia, yo creo que más que a nosotros. Y por eso se llevaron muchas cosas, documentos y todo. Pero tenemos una transcripción de este milagro y es el que hemos consultado. Entonces, después de este milagro, los habitantes de Toyac se sintieron muy felices de saber que su imagen que pedía limosna era una imagen milagrosa. Y decidieron desde entonces celebrar su fiesta el primer domingo de octubre. Esto es desde 1700. Entonces, para que vean que las fechas no son esporádicas, sino es una fecha, ya desde entonces hay un sustento. Pero también vivieron a lo mismo, 1729 dijeron, nuestra imagen es milagrosa y nuestra imagen merece un santuario. Entonces, ahí está en el archivo histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, está el libro de cuentas de cuánto costó hacer este santuario. Y que
que lo empezaron en 1729. Querían un santuario para su imagen milagrosa. El obispo Nicolás de Cervantes les concedió la licencia para edificar un nuevo templo, el cual lo empezaron con 250 pesos. Fueron la primera donación que tuvieron para construir su templo. Y aquí sucedió otro fenómeno que quiero comentarles. Antes pedían limosna para los hospitales, ¿verdad? Pues ahora que tenía que construir un nuevo templo, ahora pedían limosna para construir el santuario. Y si nos quedamos sorprendidos de que fueron a pedir limosna, hasta que fueron a pedir limosna para el hospital, hasta las minas de Guadalcázar, ahora imagínense hasta dónde fueron a pedir limosna para construir este santuario. Fueron hasta Chihuahua y hasta San José de Gracia, Aguascalientes. Son los puntos más lejanos a donde llevaron las imágenes peregrinas para pedir limosna para construir este recinto. Es decir, con esto fueron consolidando la devoción hasta con fines que no nos podemos imaginar. En Chihuahua les decían: la Virgen del pueblo de Toyaga es milagrosa, merece un santuario. La gente cobraba. Sabemos que en 1735 le confeccionaron un tabernáculo, un pequeño armario donde llevaban a la Virgen dorado, muy caro, hecho por el maestro Cristóbal Padrino. Esto no era poca cosa, traían esas pequeñas armarios donde llevaban a la Virgen, un armario dorado, era cosa. Imagínense ver ustedes que venían pidiendo limosna con una caja dorada. ¿Qué traen aquí? Pues la gente se sorprendía. ¿Qué imagen traen? ¿Qué santo traen? Cuando viene en su presencia, la Virgen de Dios. Y así encontramos en ese libro muchos testimonios. Por ejemplo, en 1753 le colgaban a la Virgen listones con piques, con joyas. La gente que le daba un lado a la Virgen le colgaba un pique con una joya, un anillo, una joya que tuviera de señal de agradecimiento. Entonces veían venir a la Virgen con joyas, con piques, con listones de varios colores. Ya con esto termino. Se decía que la Virgen milagrosa se encontraba vestida con un vestido azul de brocado, con un manto del mismo género, adornado con hilos de plata. Llevaba su corona de plata y 3 adornos con piedrecillas. Y llevaba también delante de ella colgada una monedita de oro. Otras personas que habían recibido milagros, en lugar de joyas, obsequiaban herramientas para edificar el templo. Por ejemplo, tenemos un testimonio de que un indígena llamado Domingo Lázaro, en 1749, donó 150 puñas de limosna a la Virgen. Y las puñas estaban construyendo esto, estaban quebrando la piedra, se necesitaban herramientas y él donó 150 puñas para continuar en los trabajos de los arcos del recinto. Como vemos, la demanda de limosnas, tan impulsada durante el siglo XVII, sentó las bases para que las imágenes limosneras fueran encontradas como milagrosas y consolidaran nuevos recintos de su culto, que se convirtieron en verdaderos santuarios regionales y que fueron favorecidas por las autoridades episcopales. Como vemos, hay mucho que decir de este primer milagro. Yo creo que ustedes ya tienen muchas preguntas porque los veo así inquietos, rascándose así un bodegón que sacó este padre tanta información. Ahora quiero escucharlos a ustedes, quiero que pregunten, quiero que expongan
expongan sus dudas. Adelante, levante la mano. Preguntas, sin miedo, de veras. Yo quiero que con esto hagamos un diálogo. Don Aurelio, que se presente con el padre, con nuestro alcalde. ¿Tiene información de la Católica hasta qué año se terminó? Sobre la Católica, ¿qué hay sobre eso? La Católica antigua tenemos. Miren, como yo les mencionaba, las dos iglesias son muy antiguas. La de Robles es la capilla del hospital. Sabemos que es la del hospital porque este arco que está labrado formaba parte del acceso al hospital de indios. La que está construida en piedra era la primera iglesia parroquial, la cual estuvo funcionando hasta el año de 1729, cuando dicen: vamos a construirle un santuario a la Virgen, y construyen este recinto maravilloso. La iglesia quedó prácticamente en un segundo uso, ya no fue tan utilizada. Esa era la iglesia dedicada a San Lucas. Esa era la iglesia del pueblo donde se reunían y se celebraba la misa. Del mismo modo, la iglesia del hospital. La iglesia del hospital funcionaba más bien como un pequeño oratorio. A veces se le celebraba misa allí, pero no era de uso continuo. Generalmente es donde se reunían solamente a rezar el rosario o a rezar a los indígenas cuando no se les celebraba la misa. Por eso había dos iglesias casi tan pegadas. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Padre, mi nombre es Santiago Carantillo y quiero hacer esta aportación. La Quito de Agua la orden que tenían para tener unas cosas antiguas, que era que fuera la persona más mayor. Ahorita hacíamos poquita memoria si fue uno que fue mi tío Juan Melchor o del Chencho León, que uno de ellos conservaba, no sé si eran 3 o 4 libros de los que dejaron aquí a la llegada de los españoles. A mí me prestaron uno de ellos y en la portada del libro, de dicho libro, de piel original, genuina, 100% original piel, dice: el pueblo de Coyapa 1521, y está escrito que repito, son varios libros. No sé si te prestaron 3 o 4, 2, no sé cuántos de ellas prestaron a un licenciado de la industria que jugaba blanco, que ya murió. Y de dichos libros que le habían prestado, no regresó uno, se quedó con él. Y los otros sí permanecen aquí en Coyapa, más no sé quién los tenga. Y puede ver aquí claramente, repito, el título: el pueblo de Coyapa 1521. En cuanto a conocimiento que nosotros tenemos de estas capillas que están enfrente, la torre de la Constitución, esta se hizo a raíz de la original templo, ya presentaba pueblos evangelizadores. Por eso, para evitar que pueda caerse, quitaron esta otra de adobe que está al lado también templo. Así las hacemos nosotros. Entonces, digo, fue
Sí, miren, esto es maravilloso. Estos libros, si están en posesión de alguien, pues no se los vamos a entregar, ¿verdad? Pero sí sería maravilloso que dijeran, miren, padre, aquí está esto, tómenle foto, estudien, ayúdenos a conocer la historia de los llanos. Porque estos libros, si se pierden, se llevan consigo lo que contienen, y lo más valioso de ellos no es el precio de lo que cueste, no, es la información. Sería maravilloso darnos cuenta si en esos libros está anotado este milagro, porque fíjense, este milagro está anotado de la bendición de limosnas que llevaban los limosneros. Como les decía, ellos cargaban con sus libros, y estas personas mayores, esto es maravilloso que relate esto, porque la autoridad de la cofradía seguía ciertos parámetros. Los cargos generalmente tenían mucha relevancia en las personas mayores. Los adultos mayores eran considerados como autoridades por su vivencia, por su experiencia. Eran los principales y se les daba mucho respeto y mucha consulta en cualquier situación. Ojalá que si de entre los que están aquí escuchando dicen, yo sé que por allá hay un libro, yo sé que mi abuelita nos hablaba de que ella tenía un libro de Biblia, pues nos ayuden a que se conserven, sacar una copia para que se tenga aquí, o si dicen, padre, pues, ¿qué va a hacer este libro aquí en mi casa? Mejor que esté resguardado y a ojos de todos, de que nadie se lo lleve. Miren, ha sido para mí un tanto difícil que yo estoy estudiando estos temas y luego nos dicen, se robaron los libros y quedan estos huecos, pero después aparece. Y respecto a las iglesias, yo sigo en mi hipótesis de que son las dos al tiempo, porque se ve en todos los pueblos tenían dos iglesias. En Mexticacán, por citarles un ejemplo, el templo estaba dedicado a San Marcos Evangelista y tenían su iglesia de los dos templos. Aunque el pueblo fuera pequeño, tenían dos templos, porque tenían que distinguir la cofradía y tener que distinguir el patrón o santo patrón del pueblo. Y por lo que veo, los pueblos en la región estaban dedicados a los evangelistas. San Marcos, Mexticacán, y aquí tenemos a San Lucas. No sé si hay alguna otra pregunta, espero con esto haber aportado. Miren, está lloviendo, nosotros vamos a ir, pregunten con confianza. Buenas noches, padre. Mi nombre es David Rubén. Pues actualmente, por gracia de Dios, soy coordinador de la Guardia Menor. Mi pregunta es si entre los datos, o bueno, si puede armar una suposición de cuál de las dos imágenes que actualmente se encuentran, la que ahorita está en Nochistlán, o la que actualmente radica en este momento ahí en el retablo, tiene mayor antigüedad, porque anteriormente se suponía que entre más pequeña la imagen, más antigua, como es la que vemos ahí en el retablo. Pero dio un dato muy importante del padre Antonio Llamas, que en 1651 habla de una imagen de aproximadamente 70 centímetros, que es el tamaño de la imagen que está en Nochistlán. Entonces, en ocasiones la gente suele preguntar, ¿cuál es la imagen original? ¿Cuál es la imagen original? Entonces, siempre conocemos, o es más querida la que está allá en Nochistlán, y es la que siempre encabeza postales, fotografías, novelas, cuadros, etcétera, y pocas veces vemos la imagen que actualmente está en el retablo. Nada más quisiera como esa aclaración, si se pudiera aproximar, porque algunos historiadores o conocedores se han atrevido a intervenir y sugieren que la imagen que está en Nochistlán
este dato que nos dice usted, estamos anticipando la antigüedad 100 años antes de lo que actualmente se había conocido. No sé si usted, no sé el templo, miren, muchas gracias. Es muy importante el dato que nos aporta porque el criterio del tamaño ha sido considerado siempre como un criterio que ayuda a la adaptación de este tipo de imágenes. Yo la verdad desconozco porque para verlas y entenderlas se necesita verlas sin ningún la Virgen, tal cual, se fijaron que les puse la Virgen de San Juan de los Lagos sin ningún vestido, sin ninguna pintura. La confección nos ayuda a entenderlas. Entre más tosca sea, entre más desgastada, entre el uso de los rasgos nos ayuda a ver si más o menos es el 16 o de inicios del 17. El dato que menciona el padre Antonio de Llamas nos ayuda a dar la imagen que es milagrosa, la que está en Nochistlán. Porque miren, él nos está hablando a distancia de 3 años del milagro. Para entonces nos habla que era una imagen milagrosa. Ya con este criterio no la podía cambiar, no la podía modificar, no la podía quitar. Seguramente por esta razón omitió hablar de la imagen más pequeña. Para hacer un estudio profesional de la imagen se necesitaría compararlas, ver el material de la hechura, pero durante el siglo XVII se fueron produciendo muchas imágenes más grandes y con algunas características particulares, sobre todo en los brazos. Algunas imágenes del siglo XVII tienen como una especie de golpes donde los brazos se pueden ver. Y por ejemplo, si la imagen carga un niño, pues seguramente los brazos se pueden mover. Entonces, ese es un dato que nos dice que esta imagen es posterior. Recordemos que se les daba mucho mantenimiento a estas imágenes, la gente las tocaba. Por eso es muy importante que siempre de la imagen lleve su carpeta. Porque si la queremos conservar de una mejor manera, porque la gente las toca y nosotros traemos grasa en las manos, traemos suciedad, bacterias, y al tocar una imagen le estamos traspasando material que la puede desgastar. ¿Verdad? Entonces es muy importante que si queremos cuidar las imágenes, pues las tengamos siempre en su carpeta, las protegen. Nos ayudan a que pues nos dure más una imagen que nos interesa. Entonces, este hipótesis se podría resolver haciendo un estudio comparativo de las imágenes sin sus atavíos, claro, con todo el respeto a la imagen, y revisar si hay elementos que nos ayuden a entender qué lo necesita. Pero lo que menciono, seguramente ambas sean del siglo XVII, una a lo mejor de inicios, y la imagen milagrosa haya sido la imagen mandada a ser la Biblia del apóstol. Ya con los criterios del siglo XVII, imágenes más grandes, ya con mayor calidad en la confección, y por eso las diferencias. ¿Alguien más? Con confianza, de veras preguntas. Buenas noches a todos, padre gracias a la comunicación, gracias a la comunidad de la familia Siguientes. Mi nombre es Enrique Reyes Blanco, soy el periodista de Siguientes. Y lo primero que tengo que decir es agradecer por toda la información que hemos recibido, pensando y recordando cómo se dirige la parroquia de San Francisco de Asís. Y nuestro primer párroco, el padre Francisco de Pérez, que toma las riendas de la parroquia de la víspera del 28 de diciembre, ese 1569,
Eso recordaba la distancia que hay entre Tenochtitlán y Guadalcázar, que son 281 kilómetros. Caminando, con todas las condiciones físicas que había en el momento, pues dificilísimo eso. Es un pueblo muy hermoso, muy antiguo, que no estaría en mala idea de hacer una visita, empatar la información, porque tiene una iglesia también del siglo XVII, yo creo que en eso nos puede dar gusto también, y tiene sus minas. Entonces, no estaría mal hacer una visita a Guadalajara sobre esto. Y como les digo, yo me siento curioso de estar presente, de poderlo escuchar y de haber recibido la información que nos ha dado. Y bueno, yo creo que no va a haber una distancia que la desconozca y que tenga afecto por ella. Yo les puedo decir que yo mismo tengo bautizados a mis hijos aquí en este templo. ¿Por qué? Porque ahí yo quiero que seas hijo de David y Rosario de por la fama que tenemos. Gracias. Muchas gracias. Y miren, lo que yo les presenté aquí es un resumen. Si ustedes quieren conocer más de la historia de San Francisco de Tenochtitlán, yo me basé en mi maestro de esto, que es Juan Fragoso. Él es cronista en Cataluña y él escribió hace un par de años un libro permanentemente incluido en ese mismo, en el que trabajamos muchos. Digo, a mí me tocó diseñar, etc. Y ahí yo estoy escribiendo a otra cosa, y a Rosario que investigar, distribuirlo, y todavía tiene ejemplares. Entonces, ese libro es maravilloso para entender cómo surgió la parroquia de Tenochtitlán, y algunos datos todavía son nuevos. Son documentaciones que un servidor encontró hace unos meses. El Archivo General de Indias de Sevilla, donde nos habla como este primer caso de la parroquia de Tenochtitlán que se tiene que funcionar como un berrinche, pero que después se regresa. Eso es algo maravilloso acerca de la parroquia. Entonces, si alguien quiere conocer un poquito más, pues aquí les puede empezar esa referencia de este libro que vale la pena. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, yo me llamo Daniel Agustín. Y bueno, yo quería preguntarle algo acerca sobre la Capilla Antigua. Relacionado con que pues esa antigüedad que tiene, quería preguntar cuál ha sido la base de fundar aquí tal la comunidad, y preguntar más o menos al respecto sobre si no ha conocido acerca de un retablo, puede ser como que está aquí en una banda y eso es que no se conserva. Un retablo. Miren, me preguntas que por qué se fundó aquí. Eso es algo muy interesante, porque a la llegada de los españoles hubo una legislación que nos acompañó, las leyes de Indias. En estas leyes de Indias se pedía reivindicar los poblados, las fundaciones de los pueblos, las fundaciones de los poblados, siguieron un patrón diferente, un patrón occidental. Imaginemos que en aquel momento los indígenas no vivían en los altiplanos, vivían más bien en los cerros, en las partes donde tenían vigilancia. Con la llegada de los españoles se empezaron a trazar las cuadrículas de los pueblos con una iglesia en sus contornos. Entonces, muchos pueblos, su asentamiento original no corresponden a los pueblos actuales. Y
se hablaba, en muchos pueblos se habla del pueblo viejo y el pueblo nuevo. Y en el pueblo viejo hacía referencia a donde estaban las pirámides, donde había las casas. Entonces, una manera de decir Morón y pueblos que decían cercano a este pueblo se fue. Aunado a esto se suponía que se hacían muchas referencias de que era peligroso vivir en los cerros, los venados, las caídas, pero era para fomentar la vivencia de los pueblos recién construidos en torno a los hospitales, a las iglesias, que fueran el centro de la población y que no les recordaran sus lugares de idolatría, sus pirámides, sus adornadores. Seguramente el templo tuvo algún retablo dorado. No lo sabemos, pero sabemos de referencias cercanas. El pueblo de Michoacanejo, que pertenece a Tocalinche, la visita del obispo Busco Romero, decía que tenía un retablo dorado de Michoacán. Es decir, como una de los que trajeron artesanos de Michoacán para que les hicieran un retablo de ese estilo, por lo que el pueblo también se lo daba en 1648. El retablo de la iglesia de Tlacotán, que es de esta misma región cultural, también conserva su dorado, su madera, y es maravilloso porque es uno de los retablos que no se perdieron con las destrucciones, porque se daba mucho, se daban las iglesias, es madera, se pudre, es considerado mantenimiento, y en muchos lugares fueron desechándolos. Aquí no tenemos una referencia clara, pero sí tenemos referencias originales que nos informan que a lo mejor no seguramente se sigue la biblioteca, nos da para las 15 preguntas más. No quiero que se quieran. Podemos preguntar. Estoy sorprendido que yo vea así que puede tomar una pregunta a este estilo. Dice que está lloviendo porque viene a hablar de la qué bueno, hace falta de los milagros, el agua, la lluvia es un milagro. Entonces, luego para darle gracias a esa pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, padre. Soy Jaime de la comunidad de Veragua y estoy nomás para dar porque aprendimos esta noche, porque uno no sabe lo que revelan sus abuelos de la historia y eso, y pues lo más lejos que nos puede encontrar hasta 1900. Pero es maravilloso lo que aprendí esta noche con mis aquí en esta comunidad, lo que pasó en los 1700, los 1800, que solamente ciertas personas que tienen los famosos libros son los que saben lo que pasó en aquel tiempo. Y es maravilloso saber lo que pasó en ese tiempo y me inspira porque uno te investiga, uno busca información, no más lo que se dice. Entonces esto como que necesita buscar más información de lo que pasó antes. Si en realidad nuestros ancestros sufrieron por la evangelización, simplemente ya en cuenta ya estábamos evangelizados, ya creíamos en la Biblia, ya no teníamos que ser propio Dios, ya teníamos a la Virgen, por eso se reunían y tomaban al hospital, a la iglesia, porque no había sacerdotes, entonces ellos tenían necesidad de unirse para resolver problemas, para ayudarse. Como decía usted, no tener que salir afuera a conseguir el sustento para el sagrado, para
maravilloso saber que esto ya un papel importante en la actividad de evangelización de esta zona, de esta área. Y eso, y le da mucho gusto que ustedes se hayan ido a los conocimientos y que yo les siga ayudando y para que cada día conozcamos más cosas de nuestro Yahweh, de nuestra Virgen, de nuestra fe. Y para que no nos demos nada más basados en lo que la demás gente dice, aplicar lo que nosotros, no nuestras propias conclusiones, nuestras propias bases de conocimiento para ver qué pasó. A lo único que cada día pues, tenemos nuestra imagen, tenemos nuestra fe, somos un pueblo muy agraciado, muy bendecido de que ya nos haya escogido. Quien la traga lo que sea, pues, ya se Muchas gracias, le agradezco su comentario. Miren, dos cosas muy importantes. La historia oral es muy importante, pero también tiene sus límites. La historia de la transmisión oral, como bien decía, podemos llegar casi a un siglo y ya empezar a hablar de lo que sucedió después, porque sucede lo que el famoso juego que hacíamos de niños, el teléfono descompuesto. Yo le digo a alguien algo, esa persona suma o lo quita o le pone, y se va transmitiendo. Lo interesante es que tenemos documentación que nos ayuda a entender lo que creemos más cercano a la realidad. Y en esto, mire, yo quiero que le agradezca mucho también a Chucho, porque él fue el de la iniciativa de investigar. Él me llamó, me dijo, padre, tú conoces documentos, tú investigas esto. Si sale algo de tu Yahweh, te lo encargo. Miren, yo pues sí estudiaba esta región para esta tesis que les digo, pero no con una intención de buscar este milagro, pero ya teniendo en mente cuando encontré esto, fue maravilloso. Pero el que tuvo la iniciativa aquí fue el padre Chucho. Y ojalá que esta curiosidad, este interés, pues ahora también estén ustedes. Porque a veces damos las cosas por sentados de que ya conocemos todo, de que ya no hay nada más que encontrar y lo hay. El testimonio de este primer milagro es maravilloso, no se conocía. Lo mismo que el milagro de la Virgen de Moria, no lo conocían. Y yo creo que la historia para esto nos debe de servir para recordar lo que vale la pena recordar. Nos debe de servir para darnos cuenta que cargamos con la historia de muchos años de muchas personas que hicieron posible lo que tenemos a nosotros. Ahora vemos este santuario, dicen que es un santuario hermoso, pero no nos tocó ir a ver Poznan para construirlo, no nos tocó traer las piedras, no nos tocó. Ahora nos tocan de otras maneras, mantenerlo, cuidarlo, porque alguien más trabajó en él y ahora tenemos que dejárselo a otros más. Y es cuando comprendemos cómo la historia nos sirve como una herramienta para la vida. Pues muchas gracias. No sé si hay alguien más, ya lo que dice, ya debo de llover, ya me corten todo lo ya no sé. Buenas noches, soy original de aquí de Toyagua. Quiero decirles a los de Toyagua que busquen la historia de Toyagua. Yo tenía un librito donde habla de los diferentes modelos de ataques que han existido aquí, donde habla de cómo fue cuando se cayó la cúpula. Yo pienso que es muy importante, más existe la historia. Yo no sé cómo se no sé si más o menos es mala para nosotros, pero sí, ahí vienen las fechas, quién estaba cuando se sacó cúpula. Claro que sí, muchas gracias. Miren, esa es la de todos. La historia de los pueblos se construye con la memoria de todos. Y pudiéramos decir, pero yo qué puedo contar. Pues mire, padre, yo tengo esta foto de donde sale el pueblo hace tantos años, mi padre. Aquí están estos famosos libros. Y se van contando y ustedes con este interés. Con personas jóvenes y no tan jóvenes que están en este interés. Armar algo de verdad que lo pueden lograr. Lo importante es que quieran y que quieran aportar, que tengan la intención de que lo que tienen
no se quede para ustedes. Porque hay quien tiene anécdotas, hay quien tiene vivencias, hay quien tiene documentos, hay quien tiene fotografías. Y todo esto se hace algo maravilloso para las futuras generaciones. Recordemos que vivimos en una generación sin memoria. Los niños ya no tienen memoria como nosotros o como los mayores. Antes las personas vivían de la memoria, porque no tenían la calculadora, porque no tenían la manera de guardar fotos en un teléfono, vivían de su memoria, algo que ya no tienen los más pequeños. Entonces, vivimos cada vez en unas generaciones donde se pierde la memoria. Si no les dejamos que recordar, no lo van a tener. Ojalá que estas curiosidades, estas intenciones que surjan, den a futuro algo maravilloso para la gente de todo el mundo. Pues muchas gracias, les agradezco este espacio, les agradezco haber compartido primero la fe en la Santa Misa con ustedes y ahora pues estos saberes. Por ahí hay una mano adelante. Buenas noches. Y creo que es una pregunta que nos vemos muchos aquí en la misma comunidad que este dato lo ignoramos y no sé si alguien nos lo pueda aclarar o informar. ¿Desde qué fecha o más o menos desde qué tiempo peregrina la imagen a Nochistlán y la razón? Mire, ese dato seguramente va a estar en los libros tan famosos que hemos platicado, porque ahí se consignaba. Al final de cuentas, ir a Nochistlán era una peregrinación, una demanda de limosna. Entonces, todo esto cada vez se va a esclarecer más si la información que se tiene se pone al servicio. Lo que sí sabemos en estos libros, que desde 1729 se hablaba ya que el primer domingo de octubre la Virgen se celebraba ya un gran solemnidad. Esto es muy interesante porque seguramente esta fiesta vino a asumir la fiesta patronal de San Lucas, que también es en octubre, solo que en la segunda semana. Entonces la gente pues decidió hacer un lado de San Lucas, aquí lo pusieron a un lado como arreglo y dijeron, ahora a quien le tenemos devoción, nuestra imagen patronal es nuestra imagen milagrosa. Entonces estos detalles, viéndolos ya desde esta manera, nos ayudan a entender eso y ojalá, si se tuviera acceso a estos documentos, poder saber desde cuándo se tiene esta romería, porque es una tradición que vale la pena también documentarse. Sí, porque es lo que usted ahorita comentaba, que esta tradición es como el teléfono descompuesto, que, bueno, yo en lo personal he escuchado muchas historias al respecto y entre ellas entra lo que usted comentaba al principio acerca de los primeros sacerdotes que llegaron, el primero que llegó que empezó a hacer como abuso en contra de los indígenas. Sí. Nosotros, bueno, al menos yo tengo conocimiento de esa historia que muchos de nosotros aquí conocemos, que en un año de los tantos que ya tenían la imagen a Nochistlán, un cura en un año decidió no dejarla regresar. Pues se dice que era porque él ya no debería regresar porque él tenía conocimiento del valor de la imagen, que ya era conocida como esa imagen milagrosa. Entonces, este cura cerró el templo y mandó caminando los
¿Quieren por el sí, adelante? Y se cuenta, o al menos ya se me hace la historia, ellas se vinieron los indígenas tristes y ella se vino. Y hay una capillita que todos conocemos, que es el piecito de la Virgen, en el cual de alguna forma pues ella se manifiesta diciendo que este es su lugar, que ella pertenece a este lugar, pero lo que no nos queda, al menos a mí no me queda claro es cómo fue que comenzó o cuál fue la razón por la que Aquí ustedes pueden hacer un ejercicio maravilloso si alguien tiene la inquietud. Se llama hacer etnografía. Yo veo que aquí hay personas mayores y todavía muy lucidos y muy macizos para hablar y escuchar. Alguien pudiera hacer algo tan sencillo como sacar un teléfono, ponerlo a grabar o grabar un video a estas personas mayores y dejarlos hablar. Decir, a ver, dígame su nombre, su edad. ¿Usted nació en Victoria? Sí. A ver, platíqueme lo que usted sabe de la romería de la vida. Y déjenos que hablen, no hay que interrumpirlos, que hablen todo lo que se contó, todo lo que se quede grabado. Y así con una persona que se vaya con otra, y con otra, y con otra, y con otra. Y ya que tengan unos 100 testimonios o más, transcribirlos en la computadora. Y después ver las coincidencias. Todos coinciden en esto. Y es así como se puede armar desde la historia oral un testimonio de lo que las personas conocen. Y las personas se vuelven un documento vivo que se puede citar. Pues fulanita dice que la Virgen llegó en 1900 tal. Y fulanito de tal coincide que es este año. Fulanito de tal dice que también. Entonces, aunque no tengamos un papel, las personas en su memoria lo tienen. Por eso ojalá que los más jóvenes, que los que tienen mucho interés en esto, se dediquen a entrevistar cuando la persona mayor esté aquí en Toyagua y hagan esto. Se llama etnografía. Es una herramienta que los historiadores usamos para que las personas se vuelvan un documento vivo y que nos sirva como un testigo de la historia. Entonces, así pueden ir preguntando, déjenlos, no los interrumpan, de todo lo que ellos quieran hablar. Ya cuando se empiezan a desviar del tema, siga venciendo de la romería, pues en la romería. Y miren, les aseguro que cuando estas personas nos manden sus testimonios y su memoria va a ser muy valioso. Saldrá algo maravilloso. Pero eso va a implicar que alguien tenga la intención de salir todos los días por la tarde o en la mañana o a la hora que tenga tiempo a investigar con estas personas. Sería algo maravilloso. Muchas gracias. Agradecemos al Padre José Manuel esta muy importante y nutrida conferencia que el día de hoy nos dio y nos deja, como siempre, varias tareas que como comunidad pues debemos nosotros seguir pues aquí cumpliendo. Muchas gracias, Padre, por esta caridad que has hecho aquí en nuestra comunidad, por compartir, por el tiempo y que inmediatamente con mucho gusto
Y pues para gloria de Dios, para lo que uno va aprendiendo es para ponerlo al servicio, y eso es con lo que yo me sigo formando, investigando y leyendo, pues para que esto nos ayude a un fin que tenemos en la gran misión de la misericordia, que es reconstruir el tejido social. Y con esto, con este amor a las raíces, construimos y reconstruimos nuestra sociedad, nuestra comunidad. Por eso, para gloria de Dios, sea todo esto. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pasen muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias.